este último tramo, amigas y amigos, de este evento tan especial para Charrúa TV en el marco de nuestros 20 años en el aire, estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Pablo Foglino, quien es uno de los principales de AM Agro. Bienvenido, Felipe. Buenas, ¿cómo te va, Jorge? Un saludo y felicitaciones por estos 20 años, primeros 20 años. Nuestros primeros 20 años, exactamente. Capaz que para mí ya son los últimos, pero ya vendrán otros atrás, apasionados por el agro y apasionados por la comunicación agropecuaria. Así que capaz que se sentaron las bases para que esto siga adelante. Y para que esto siga adelante, precisamente es que realizamos este tipo de foros para acercarle al productor, al operador agropecuario, tecnologías que apunten al mejoramiento de la producción. En este caso, en este foro que hemos denominado Maíz, el cultivo que define la zafra, ¿la definirá? Y bueno, es un lindo cultivo, es un lindo cultivo, es un cultivo que nos desafía desde el punto de vista técnico. La tecnología que se maneja siempre es de punta y justamente los pequeños detalles es en un cultivo que te lo devuelve rápidamente con kilos, porque es el cultivo de hoy dentro de los de verano que manejamos, que es el más determinado, tiene una época de floración muy determinada, una época de siembra muy determinada, y bueno, ajustando muchas cosas se logran rendimientos determinados. Entonces yo creo que es el cultivo que hoy más nos desafía y donde todo el mundo pone más foco porque no es para chambones, o sea, es un cultivo que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Precisamente en los últimos años, Felipe, se ha logrado una cantidad de tecnologías nuevas, incorporación de herramientas desde el punto de vista sanitario, en el manejo, en la preparación del terreno, en fin, en la lucha contra algunas malezas resistentes. Y precisamente a mí me gustaría arrancar contigo en ese tema. Ha habido malezas resistentes en las cuales tú has estudiado puntualmente. Nos contaban tus colegas de Cibeles Agro que participaste en el desarrollo y en la validación de Supremo, un producto que, bueno, que se viene imponiendo a nivel de la lucha contra las malezas resistentes. Exactamente, Jorge. Nosotros hace muchos años que estamos en esto. Te diría que desde el 2009 a la fecha hemos participado casi de los últimos desarrollos de casi todos los herbicidas preemergentes que se han largado al mercado. Supremo es de los últimos que ha salido al mercado y la verdad que es un muy buen producto. Me gustaría, para arrancar a hablar de esto, compartirte una serie una presentación que le da un poco de antecedente a todo esto para poder que el productor lo entienda un poco mejor, sin estar. Imaginándose. Exacto, exacto, para hacerlo un poquito más Bueno, interactivo. bien, Felipe, adelante. Ya estamos viendo la presentación, por lo cual también vemos y escuchamos. Perfecto. Jorge, como tú decías, yo creo que el maíz es uno de los eventos donde la biotecnología ha jugado un papel muy importante. Desde hace mucho tiempo, la biotecnología venía por el tema de resistencia a insectos y se han generado muchos eventos para supresión, sobre todo de lepidópteros, ¿tá? En los últimos años, pero a medida que la biotecnología fue avanzando, también se le fue dando al maíz determinados eventos en resistencia a determinados herbicidas para el control de malezas. Entonces, eso hoy hace que el maíz sea importante. ¿Por qué es importante estos eventos? Primero, porque nos ayudan a poder controlar el principal detrimento de los principales detrimentos de rendimiento que tienen, sean lepidópteros, que son los que nos sacan los rendimientos por un lado de comerse el área foliar, y las malezas porque compiten por los principales nutrientes, que son agua y fertilizante por el mismo maíz. Y como todos sabemos, el maíz es uno de los cultivos que menos se defiende
de ese punto de vista, o sea, más siente, más resiente su rendimiento por malezas. Entonces es importante eso y es importante saber qué momentos son críticos que nosotros tenemos que cuidar nuestro cultivo para que las malezas no nos saquen eso tan añorado que nosotros sembramos en un momento dado y esperamos la cosecha básicamente a los 140, 150 días. Entonces, estar preparados o estar atentos donde nosotros tenemos que dejar esas malezas fuera de combate. Para eso, básicamente, lo que te quiero mostrar es esto. En la escala de abajo son en días lo que sería un largo de ciclo de maíz. Y en un momento dado es donde el maíz sufre su mayor competencia y donde, básicamente, si nosotros en una escala de maíz, que nosotros lo nombramos como B2, B7 es cuando el maíz tiene entre dos hojas verdaderas y siete hojas después de implantado, en ese momento nosotros no tenemos que tener malezas. Y eso es lo que es sumamente importante. Si vos ves el periodo donde nace el maíz, como dice la gráfica ahí, es el día cero, nosotros tenemos que tratar de que nuestro cultivo esté libre de malezas entre 20 y 40 días post siembra. ¿Tá? Y ahí es donde las herramientas que tenemos juegan un papel muy importante. ¿Tá? Porque sabiendo qué herramientas usamos que tengan mejor residualidad o mejor espectro de control para las malezas que tenemos en nuestro momento, vamos a tener ese periodo cubierto. También la biotecnología o algunos herbicidas postemergentes nos ayudan a que si nosotros tenemos escape de malezas en esa ventana, poder entrar adentro del cultivo y solucionar el enmalezamiento que se dio por diferentes razones. Pero primero, lo importante es tener claro que nosotros tenemos esa ventana de unos 20, 25 días que tenemos que tener libre de maleza para poder llegar a nuestro objetivo de rendimiento. Si nosotros lo vemos en cómo sería el flujo de gramíneas de malezas, como Digitaria, como Equinocloa, como Leucine, nosotros lo que vemos es que a partir de agosto empezamos a tener diferentes flujos de la maleza. Lo que tenemos arriba es cómo crece el cultivo de maíz y vemos que en realidad las malezas se dan su pico en el torno de octubre, noviembre, que coincide con más o menos esos 20, 30 días que nosotros le estábamos pidiendo un producto para que nos quede cubriendo. Entonces, lo importante es saber, el maíz, sin duda, por más evento que tenga, el preemergente es una herramienta fundamental. Saber qué herramienta usamos de preemergente es fundamental. Y saber qué tipo de maleza tenemos también es fundamental. Entonces, el que conoce más su campo es su productor y en función de eso tiene que adaptar las tecnologías que puede usar adentro. En el caso de hojas anchas, donde Amaranthus pasa a ser hoy la maleza fundamental, tenemos lo mismo, cómo son los ciclos en función de la disponibilidad. Entonces vemos que los ciclos de emergencia de esas malezas coinciden con el mismo periodo. Entonces nosotros tenemos que ser muy fuertes y elegir las herramientas más residuales. ¿Tá? Y ahí es donde creo que nosotros tenemos hoy en el mercado herramientas muy buenas, pero donde la residualidad hace que algunas sean mejores que otras. Y creo que ahí es donde Supremo, por los activos que tiene, ha mostrado ser una herramienta muy valiosa al momento de ser seleccionada. Esto lo que sería, por ejemplo, una chacra de maíz en B5 o B6 post fertilización nitrogenada, pero muy competida por Amaranthus. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no buscamos llegar a un cultivo así. Entonces, nosotros como preemergentes podemos tener hoy capaz que cuatro productos bien diferenciados en el mercado, productos que son mezclas de tres activos, productos que son solo un activo, que tienen distintas formas de actuar, pero son todos residuales, y en el caso de Supremo, que es una mezcla de dos activos. ¿Tá? En función de qué elegimos esos activos en preemergencia, Jorge, los elegimos en función de en qué malezas son problemas. Hoy el cultivo de maíz, el principal problema, como decías tú hoy cuando arrancó la charla, que tiene son las malezas resistentes a herbicidas tradicionales, sobre todo a glifosato, sobre todo a graminicidas.
Y ahí, cuando hablamos de graminicidas, hoy la que está llevando la bandera es el capín, o conocido vulgarmente, o en realidad Echinocloa colona o Cruz Gali, indistintamente, que ya no la combatimos ni con glifosato ni con los graminicidas tradicionales. Entonces, bueno, las herramientas que vamos a usar para preemergencia tienen que ser buenas en gramíneas como estas, sí las estamos utilizando. Y para el caso de yuyo colorado, como hoy, o amaranthus, la maleza de hoja ancha que también predomina en los sistemas productivos que nos queremos deshacer, porque aparte tiene todo un tema que en la rotación nos complica, es una maleza que nos complican los residuos y demás, y que nos deprime realmente mucho el rendimiento. La biotecnología ha ido dando soluciones en función de tolerar determinados herbicidas para el control de la misma, entonces nosotros tenemos que ir bajando ese banco de población. Entonces, en el momento de elegir un preemergente, de estas opciones que hoy tenemos en el mercado, tendríamos que ver cuáles son buenas, sobre todo en esas dos que nombramos ahora, que son las que más problemas nos están dando. Felipe, antes de entrar en otros estadios del cultivo de maíz, ¿qué función cumple el rastrojo sobre el cual se realiza el cultivo? O concretamente, ¿de qué depende o qué función cumple el antecesor del cultivo? Bueno, el antecesor del cultivo nos va a dar situaciones básicamente de emergencia distinta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en un maíz de primera? Un maíz de primera, cuando nosotros decimos maíz de primera, generalmente lo sembramos temprano, y estamos hablando de fines de agosto o septiembre, y eso hace que en realidad lo último que tuvo fue un cultivo como antecesor del verano pasado. ¿Tá? Y eso puede venir en algunos casos en los sistemas más intensivos de fibra, de leche, de sorgo, mismo de maíz, pero si no, viene de soja y esa soja se deja y se siembra temprano. ¿Qué pasa con una siembra temprana? Lo mismo que nos está pasando ahora, Jorge. Estamos con un poco de frío y el exceso de agua y las temperaturas no han sido como deberían ser en 20 de diciembre, que sería una siembra de segunda de maíz. Entonces, lo mismo que nos afecta, porque entonces no es tanto que nos afecte el rastrojo, como puede ser con alguna enfermedad, como alguna plaga, como tuvimos en el caso de chicharrita, que se mantiene en el rastrojo y demás, pero sí lo que nos puede cambiar es la dinámica de poblaciones de malezas. Entonces, generalmente cuando está frío y con exceso de agua, las malezas de verano no vienen, nosotros sembramos, nuestro cultivo demora mucho en implantarse, mucho, y justo cuando va a agarrar viento la camiseta, tenemos el momento donde las malezas le quedó favorable temperatura y humedad y también nacen. Entonces, por eso es fundamental, no es tanto el rastrojo, sino cómo nos juega ese cultivo antecesor o ese tiempo, la temperatura y la humedad y la fecha de siembra con respecto a nuestro cultivo. O sea, los cultivos de tardíos son más rápidos en velocidad, en crecimiento inicial, y los cultivos tempranos son más lentos, pero mismo por las condiciones ambientales. Manejo sí, pero clima también. Exacto, exacto. Todo va de la mano. En este cultivo siempre hablamos de que todos los eslabones, como en una cadena, son de igual de importantes. El primero que se quiebre es el primero que nos va a deprimir el rendimiento. Bien, y en cuanto al crecimiento, ya pasamos la primera etapa, seguramente estamos en eso en estos días con el maíz de primera, vendrán etapas posteriores, ¿cómo enfocamos esas etapas precisamente? Bueno, hoy en día, primero es un año donde tenemos mucho maíz de primera sembrado, a diferencia de años anteriores, ya se lo ve en las rutas y demás, uno anda recorriendo y ve los cultivos de muy buena forma. Lo hemos visto, Nosotros, hemos recorrido muchos kilómetros en la zafra de toros y precisamente uno está viendo ya cómo está emergiendo el maíz, ¿no? exacto, bueno, nosotros, estos son fotos de este año donde los cultivos se los ven haciendo muy parejos, muy limpios. ¿Ah? Y eso es lo que buscamos. Hoy los maíces ya están entrando en B5, B6, los maíces de primera, y ahí entramos en los post-emergentes, ¿tá? Donde también volvemos a reflotar herramientas distintas
a las que usamos como preemergente de forma de usar un activo nuevo para combatir esas malezas que también nos dan parte de resistencia o pueden empezar a generar resistencia. Entonces, otra vez volvemos a tener herramientas para usar en post-emergencia. Dependiendo un poco del híbrido y el evento que tenga, nosotros vamos a poder, aparte de glifosato, sumarle glufosinato o algún otro graminicida como aloxifo. Entonces, eso dependiendo el híbrido, y ahí va dependiendo el híbrido, con qué compañero de los post-emergentes que están ahí nombrados, lo usamos. Y dependiendo obviamente de la maleza que tengamos, no es lo mismo tener nacimientos de hojas anchas, donde podríamos usar un micurón sin problema, que es una herramienta que Cibeles tiene hace mucho tiempo en el mercado, o usar topremazone o trombolines como algo más graminicida si tenemos problemas o escapes de capines. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Nosotros deberíamos esperar hoy los cultivos, como se ven acá, un cultivo ya llegando B5, B6, con su entresurco limpio, ¿tá? Libre de malezas. Eso está haciendo que la competencia por nutrientes sea solo entre las plantas de la misma hilera y no combatido hacia abajo. ¿Tá? También con ese manchado que se ve en la foto, que no es de que esté pasando mal, sino que acaban de recibir las fertilizaciones nitrogenadas para apuntar a ese potencial alto. Y bueno, siempre también tener en cuenta que el mejor herbicida que tiene un cultivo es la sombra y termina siendo la sombra. Entonces, mientras más rápido crezca ese cultivo y mientras menos luz le empiece a entrar en un momento dado, también ayudamos a los preemergentes o a las herramientas químicas utilizadas a que ese cultivo siga limpio por más tiempo. Y eso Por es lo tanto, el importante. volumen foliar es fundamental. Es fundamental, pero sobre todo fundamental pensando siempre, Jorge, en la rotación. Es importante que ese cultivo cierre para que en el momento de la cosecha, que él pierda las hojas, que le vuelva a entrar luz de vuelta y se coseche seguramente, maíz de primera se va a cosechar más temprano, porque vamos a hacer un cultivo seguramente siguiéndolo, sea carinata, sea canola, o un cultivo tardío, sea para cosechar más tarde, metido en el invierno, y hacer un cultivo primera que no sea un banco de malezas para nuestra rotación. O sea, recordar que las malezas que estamos como problemas son escapistas muy fuertes, o sea, semillan mucho, dejan mucha descendencia y semillan con muy pocos recursos. ¿Ah? No necesitan ser grandes plantas para semillar, son malezas y están seleccionadas para dejar descendencia rápidamente, por la misma selección natural que ellos llegan. Entonces, lo mejor es siempre tener lo más limpio hasta lo más tarde posible y cosechar limpio también. Entonces, eso pasa a ser fundamental, pero pensando en la rotación, en lo que uno quiere cuidar, en su cama de siembra para el año que viene. Seguimos adelante. Esto es lo que veníamos viendo, cómo se comportan las malezas y lo que te venía diciendo. La velocidad es importante porque a partir de fines de noviembre los flujos de las malezas también empiezan a disminuir. Entonces, con la sombra y con un buen control inicial, nosotros nos vamos durante más tiempo limpios nuestra rotación. Estos son Debido a la partes que tenemos muy validados, son todas partes de uh, desarrollo que hemos venido haciendo, probando todos los productos del mercado y sobre todo validando algo que nadie habla mucho, pero es fundamental en el cultivo de maíz y sobre todo en siembras tempranas, es la selectividad de los herbicidas a utilizar. Nosotros buscamos que nuestra emergencia de maíz sea lo más homogénea posible, entonces tenemos que tratar de que nuestras herramientas con condiciones adversas sean suelos descubiertos, suelos fríos, excesos de agua y temperaturas bajas o más bajas de lo normal por la fecha, dependiendo, no nos castiguen esa emergencia de maíz y nos busquen generar cosas desparejas. uh, Entonces, lo que nosotros buscamos es que realmente, sin importar, y ahí capaz que no se ven, pero hay distintos tratamientos, todos aplicados, sin importar el tratamiento que se esté utilizando, que sea realmente selectivo para el maíz. Como ves ahí, hay más de 44 tratamientos en esa foto y se ven todos los maíces del mismo tamaño. Entonces, eso sí es lo que buscamos desde AM Agro, dar tranquilidad al momento de uso de los productos. ¿Qué cambios hay que aplicar en los casos donde por la fluctuación del clima y la falta de lluvias muchas veces
se aplica el riego, que ha venido creciendo muchísimo, muchísimo en los últimos años. Eh, Hay que aplicar manejos diferentes ante esa tecnología. Y bueno, nosotros trabajamos bastante en riego, Jorge. Creo que eso es una vuelta más de tuerca, es un escalón arriba. O sea, todo lo que venimos hablando se tiene que manejar muy bien si aparte nosotros le estamos poniendo riego, porque el riego es una solución para la falta de agua, pero también hace que todo ande a otra velocidad. Vos le estás sacando la principal limitante que tienen las malezas porque uno siembra el maíz más o menos a 4 centímetros de profundidad y las malezas muchas veces están sobre el suelo y eso hace que arriba se seque y ya no les dé para germinar. ¿Tá? Entonces el maíz generalmente buscamos la humedad abajo, nace, tiene una semilla grande, eso le permite mucha energía de germinación y la maleza generalmente tiene semillas muy chiquitas que están colgadas, que no le llega bien el agua y se seca por el aire primero, esa temperatura. Cuando uno le pone el riego y le pones fertilización para tu maíz pensando en que también el riego lo tiene que capitalizar y le pones más número de plantas, acercáslas entre filas para buscar techos más grandes de rendimiento porque tu herramienta, que es el agua, te lo permite, el manejo de maleza pasa a ser fundamental, fundamental. Entonces, la elección del preemergente es un capítulo donde nadie discute errar, porque seguramente no tenga chance de volver a entrar con un pozo emergente adentro del cultivo, porque el área de riego es mucho más resumida o es mucho más específica y cada planta de esas que está nacida, el objetivo cuando vos arrimás las filas y tenés más plantas, no querés romper esa dominancia que se crea en la misma línea perdiendo plantas, porque volvemos al mismo concepto. El componente del rendimiento o la competencia de maíz entre plantas, si nosotros rompemos dominancia, se empieza a generar cultivos heterogéneos. Entonces, cuanto vos más estricto tengas que ser en tu sistema de producción o quieras llevar tu sistema de producción a niveles cada vez más altos, como por ejemplo el riego, no hablamos, si hablamos de riego, tenemos que hablar de fertilizaciones nitrogenadas más altas también. Todo eso genera ambientes propicios tanto para plagas en algunas latitudes, o sea, yéndonos más al norte del país, Artigas, donde las plagas son más importantes que para el sur por un tema de frío, y el tema malezas. Los crecimientos de malezas son mucho más grandes, entonces las herramientas que también pueden tener coeficientes de KOH que se laven más o menos en el suelo, también es importante porque vos estás constantemente dando vuelta de 6, 8, 10, 12 milímetros, que eso hace que vos vayas perdiendo residualidad también. Yo en los últimos días, en las últimas semanas, tratando de preparar estas entregas, he estado leyendo la gran diversidad de híbridos que hay en el mercado. ¿De qué depende la elección del híbrido adecuado para el ambiente en el cual se vaya a sembrar? Si te digo del precio sería la más fácil. Entonces elegís el más barato y ese sembrás. Pero no, yo creo que hoy por hoy, por suerte en Uruguay, la oferta de híbridos es muy buena. Eh, Tenemos las mismas herramientas que han sido lanzadas hace no tanto tiempo en otros lugares del mundo y eso nos acerca mucho a estar cerca de la ola productiva, o sea, no tenemos desventajas y en ese caso la regulación en Uruguay, la tecnología ha salido incorporando muy rápido los permisos y yo creo que hoy creo que siempre uno no tiene que conocer su campo y a partir de ahí elegir su mejor, no por sembrar el híbrido más caro vas a ser mejor productor y no por sembrar el más barato vas a ser el peor. Yo creo que es conocer tu campo, saber dónde estás y adecuar un manejo que a vos te permita llegar con tiempo y forma a ese potencial de rendimiento que todos sabemos que se llega. Maíz hoy es un maíz donde los números son bastante constantes. Hace no tanto tiempo mostraban la gente de Regadores Unidos, mostraban los datos que se estaban teniendo en Uruguay, en maíz, y por suerte hemos logrado mantener determinados niveles de producción con un paquete tecnológico que ya más o menos sabemos cómo responde. Digo, que ha sido un proceso donde todos hemos venido trabajando
mucho ajustando eso. No depende tanto del híbrido, sino de saber eh, el híbrido que vamos a usar. O sea, Jorge, esto es igual que un auto. Hay veces que el auto puede ser bueno, pero si las cubiertas que le ponemos no son buenas, el auto se comporta diferente. Entonces, conocer tu chakra, saber qué enmalezamiento, saber que no podemos fertilizar igual todos los ambientes. Hoy creo que hemos empezado en un camino de no retorno de lo que es caracterizar ambientes, fertilizaciones variables, cosas que nos permiten aumentar nuestros promedios de producción. Siempre hablar de promedios en una chacra es difícil, lo importante es que tu promedio se vaya superando, ver los lugares más marginales, que siempre los tenemos. Uruguay, los campos son muy overos, siempre son diferentes, y hay que tratar de maximizar tus lugares mejores y tratar de gastarle menos o invertir menos en los lugares que ya sabes que tienen un techo de producción más cerca. Nosotros tenemos suelos muy distintos dentro de una misma chacra. Bueno, tratar de jugar hoy, la tecnología viene también de parte de las sembradoras, nos permiten en muy pocos metros cambiar las densidades de siembra. Eso es fundamental en maíz. Cuando estamos hablando de que la competencia es fundamental, vos venir sembrando un círculo y poder cambiar para sembrar los corners de un círculo en otra población, te permite que tu promedio de chacra, sin contar el riego, aumente, porque vos vas a bajarle en los corners o en las áreas por fuera del círculo, le vas a bajar la densidad, entonces te permite que esas plantas sobrevivan mejor lo que va a ser el estrés de verano si le llega a faltar el agua. Por Entonces lo digo, tanto, la densidad de siembra también es fundamental a la hora de conocer tu campo y hacer la siembra adecuada para que el desarrollo de la planta sea también el adecuado. sin duda, y aparte las empresas que están trabajando en maíz conocen mucho su portafolio, Uruguay tiene una capacidad técnica muy buena, muy grande, y todos representan muy bien los que están vendiendo. Entonces todos se han preocupado por saber cuáles son las poblaciones que le permiten al productor llegar bien. Entonces digo, creo que no es tanto qué híbrido, qué cosa, sino bueno, se comporta mejor, ver el tema de enfermedades, cuando nos vamos más tardíos en, en verano, siembra más tardía en verano, sabemos que hay un perfil sanitario que también nos empieza a importar porque nosotros, y cuando se seca, cómo aguanta esa caña, pues esa caña va a tener que estar hasta que se seque, seguramente hasta fines de julio o agosto, en la chacra. Entonces digo, no es todo blanco o negro. Lo que sí es que el maíz, y cuanto más vemos a Estados Unidos, donde los rendimientos promedio de maíz son muy altos y vemos todo lo que hacen para tener un buen cultivo de maíz arranca desde la siembra y termina en la cosecha. O sea, la fertilización, hacen fertilización líquida en la siembra, buscando homogeneidad, buscan mucho o invierten mucho en las sembradoras para mejorar la distribución de cada semilla de esas. Entonces digo, el maíz lleva un paquete tecnológico muy grande, pero es un cultivo donde ajustando el paquete rápidamente ves incrementos en el rendimiento. Hay veces que en soja a veces no es tan así. O sea, no es tan así, ¿por qué? Porque te da revancha. Es indeterminada, florece y no agarraste un agua y te florece de vuelta. Entonces, en promedio, pero no tenés golpe de rendimiento. No va a pasar de 4.000 a 8.000 kilos. El maíz sí pasa de 4.000 a 8.000, de 8 a 12.000, y cada golpe de esos de incremento de rendimiento termina siendo, si el productor lo invirtió, repaga esa inversión y cuando más tocaste el tema del riego, lo ayuda a repagar más rápido esa inversión. Por eso el milímetro más utilizado en cultivo es el maíz y no tanto en soja, porque Ujú. la rentabilidad te la da este cultivo. Entonces creo que fue por donde arrancamos la charla. O sea, el maíz es el que paga las cuentas. Es así. ¿Ese es el que define la zafra, como dice el título de este ciclo? Y yo creo que sí, yo creo que es donde todos los productores o los agricultores de más años en el rubro pagan las cuentas y después hacen la diferencia con lo que les queda de maíz. O sea, sí termina siendo el que paga las cuentas o el que hace la diferencia de si te queda algo en el bolsillo o no. El maíz es un maíz, es un cultivo precioso donde también si no llueve y no tenés las cosas bien armadas, te lo cobran rendimiento al otro día. No Bien, no quería sé si hay... dejarte esta imagen que también es de Supremo, no Bien. viene al caso con el maíz, pero
la versatilidad del producto en lo que es control de quinocloa en campos que hoy tenemos problemas en resistencia de soja. O sea, ahí lo que ves es el producto aplicado y lo que es esa chacra que parece sembrada de capín y es totalmente resistente. Entonces esas cosas te dan, te dan seguridades, te dan fortalezas. Bien, Así y que, acá vemos otra imagen que es de la actividad preemergente de las gramíneas. exacto, exacto. O sea, un poco ¿Qué lo que podemos puedes decir de esperar entre no usar premergente y usando premergente, digo, lo ves hasta en el color de maíz, pasan a ser otras cosas. Bueno, Jorge, muchas gracias por el espacio. Quedo abierto a preguntas y bueno, No, simplemente en este formato, si bien el conversatorio es con cada uno por separado, en el final lo que hacemos es pedirle a cada uno un consejo o un mensaje. bueno, qué decirles. Yo creo que como agrónomo, el cultivo más difícil o el cultivo que al principio le tuve más respeto fue el maíz y hoy creo que es el cultivo donde más oportunidades nos da. Le da al productor, le da a los técnicos y nos desafía a cada uno de nosotros a tener los engranajes del reloj totalmente andando. ¿Tá? Para mí esto es, hacer maíz en una rotación es casi como ser un relojero donde cada una de las piezas es igualmente importante sin importar el tamaño de esa pieza para que esto le permite girar. Entonces digo, como consejo le daría, desafíense, es un cultivo precioso donde se van a ver las diferencias. Entonces, fuercen a que esto ande, a que si vean que tengan cosas para ajustar y no duden siempre de rodearse o de consultar a la gente que está. Hay mucha gente trabajando en el cultivo y hay mucha información ya generada de calidad en Uruguay hace mucho tiempo. Los cultivos de alto potencial solo se logran con una correcta planificación. Las malezas resistentes son un reto creciente. Por eso es fundamental incorporar en el manejo herbicidas preemergentes. Supremo 500 SC es la solución eficaz para el manejo de malezas difíciles. Cibeles, la agricultura avanza, nosotros también. Y bien, amigas y amigos, damos por finalizada esta entrega de Agroproyección 2025, un capítulo que ha estado destinado al análisis del maíz, que probablemente tenga un capítulo número 2 con el análisis de la siembra de segunda de este cultivo tan importante, como lo han dicho todos los técnicos participantes en estas emisiones. Queremos agradecer también a quienes han hecho posible desde lo comercial este programa y nos reencontramos en próximos capítulos de Agroproyección 2025. Que pasen ustedes muy bien.